Esta es la verdadera historia de el tesoro que se encontró en el balneario El Rollo, en Tlaquiltenango, Morelos, en los años 70. Don Hernán Cortés, en el año de 1530, manda construir una peculiar torre de vigilancia en la ribera del río Yautepec, en el pueblo de Tlaquiltenango, en estado de Morelos. Esta histórica torre, usted lo ve en las imágenes, tiene más de 40 metros de altura. 4 siglos después, en 1954, el fundador del parque, Dr. Ignacio Rodríguez Saucedo, compra el terreno donde se ubica esta torre, que era conocida por los habitantes de la zona como El Rollo, denominado así por su forma cilíndrica. Esto apareció en el periódico La Vanguardia de Coahuila en 2010. Y esto es muy interesante y dice lo siguiente: Manuel Cepeda Medrano obtuvo el grado de general supremo y ocupó en la etapa revolucionaria y postrevolucionaria diversos cargos oficiales. Manuel Cepeda estuvo en la batalla de Rellano y fue un hombre muy cercano a el presidente Venustiano Carranza. Después se trasladó a Jojutla, donde radicaba Rodolfo, uno de sus hijos, y este señor Manuel Cepeda contaba recurrentemente la existencia de un tesoro que los zapatistas escondieron en la región sur del estado de Morelos. Se rumora que este tesoro se localizó en el balneario El Rollo de Tlaquiltenango, Morelos, y que el ganón fue Luis Echeverría Álvarez. Así termina la nota. Tal vez para los que viven cerca de esta área sea una historia ya conocida. Esto que voy a relatar sucedió entre 1972 y 1974, cuando era presidente de México Luis Echeverría Álvarez y gobernador del estado de Morelos Felipe Rivera Crespo. Esta historia inicia así. Se cuenta que cuando la señora Carmen, viuda de Rodríguez, solo tenía 1 o 2 albercas, y que al estar rascando para hacer otra alberca, con la mano de chango, al sacar y levantar la tierra, el operador observó la caída de lingotes de oro. Se dice que en total sacaron 4 barriles llenos de oro, si no es que más. Y al señor de la máquina no le tocó nada, y todo por avisarle a la señora Carmen, viuda de Rodríguez, la cual inmediatamente despidió y liquidó a todos los trabajadores que construían esa alberca. Vecinos del balneario como la familia Mazzoletti, al saber esa noticia del tesoro encontrado en El Rollo, procedieron a excavar en su propiedad y lograron encontrar monedas antiguas de plata y piezas arqueológicas. Esta es la verdadera historia de lo que sucedió en el Parque Recreativo El Rollo alrededor de 1972 y 1974, cuando se encontró un gran tesoro que cambió la vida de los dueños de este importante centro recreativo. ¿Y qué es El Rollo el día de hoy? Después de más de 60 años de intenso trabajo, El Rollo es considerado como el parque de diversiones acuáticas más importante en América Latina, y todo debido a 4 barriles llenos de oro que se encontró en el interior de este parque recreativo. Gracias. El Zarco y los Plateados. El Zarco es una novela del escritor, periodista y maestro mexicano Ignacio Manuel Altamirano, considerada la más sobresaliente de su producción narrativa. Fue escrita entre 1886 y 1888 y fue publicada en 1901, 8 años después de la muerte de su autor.
La novela, ambientada en Yautepec, Morelos, describe principalmente el romance y las aventuras del personaje que da su nombre a la obra y que lidera un grupo de bandidos llamados Los Plateados. El libro fue ambientado hacia el final de la Guerra de Reforma, de 1861 a 1862. En la narración, Altamirano menciona críticamente a Benito Juárez, con quien el autor había roto relaciones, en referencia a la práctica común durante la guerra de reclutar grupos de bandidos para luchar entre las filas del juarismo. Estos soldados eran dados de baja cuando ya no eran necesarios, y muchos de ellos volvían a sus actividades delictivas. Según María Eugenia Mudrovici, en bancarrota el Estado juarista solo podía ofrecer a las tropas licenciadas el derecho al pillaje como forma de pago. Altamirano inició la obra en 1886 y la concluyó en abril de 1888. Vendió el manuscrito original a Santiago Vallesca, editor español, que la publicó en Barcelona en 1901. Aparentemente el manuscrito recibió las últimas correcciones de algún empleado de la editorial y la versión final quedó con bastantes imprecisiones y terminología que no era propia del lenguaje mexicano. La novela consta de 25 capítulos. El prólogo de la primera edición estuvo a cargo de Francisco Sosa y Antonio Utrillo. Él fue el que realizó las ilustraciones. La acción, que transcurre entre los años 1861 y 1862, se desarrolla en Yautepec, Morelos, donde se ubicaban las haciendas de Cocoyoc, Atlihuayán y San Carlos, todas ellas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. La población de la zona era asolada por las bandas de forajidos que habitaron la región. Manuela vive con su madre viuda y es cortejada por Nicolás, a quien desprecia por su aspecto indígena. Es amante del Zarco, comandante de un grupo de bandidos con el que finalmente huye. Cuando Manuela llega a vivir a Xochimancas, lugar donde se refugiaban los bandidos, se enfrenta al ambiente degradante que rodea a su amado y al mismo tiempo descubre otras facetas de él, por lo que se arrepiente de haber huido. Cuando el Zarco se entera de la situación y comprende que Manuela está interesada en Nicolás, la trata con rudeza y decide asesinar a Nicolás. Mientras tanto, doña Antonia, madre de Manuela y madrina de Pilar, acongojada por la fuga de su hija, enferma y muere. Antes de morir, doña Antonia pide ayuda a Nicolás y a las autoridades para rescatar a Manuela. En lugar de responder la petición de auxilio, las autoridades apresan a Nicolás y es en la cárcel donde éste se entera de los sentimientos de Pilar, que está dispuesta a ofrecer su vida a cambio de la de él. Una vez libre y después de sepultar a doña Antonia, Pilar y Nicolás se casan. El mismo día de la boda, el Zarco es capturado por Martín Sánchez Chagoyán y sus hombres, quienes lo matan y luego lo cuelgan de un árbol. Manuela enloquece y muere al pie del árbol donde está colgado el Zarco. Estos son los principales personajes de esta obra del Zarco y los Plateados. El Zarco, ex empleado de una hacienda de la región, hombre de carácter cruel y sin sentimientos, es descrito como joven, de buena figura, blanco, rubio, con ojos azules y aspecto agresivo. Es comandante de la banda de forajidos llamados Los Plateados y amante de Manuela. Manuela es una joven descrita como bella y blanca de apariencia desdeñosa. Desprecia a Nicolás por su aspecto y humildad. Se enamora del Zarco y huye con él, aunque al enfrentarse a la realidad del ambiente degradante en que vive su amado, se arrepiente. Nicolás es un hombre honrado de origen indígena, herrero de profesión y empleado de la hacienda de Atlihuayán. Está enamorado de Manuela
y tras ser despreciado por ella, comienza a cortejar a Pilar. Cuando más adelante Manuela se arrepiente y muestra interés en Nicolás, el Zarco planea asesinarlo. Pilar, joven descrita como buena, hermosa y morena, ahijada de la madre de Manuela, es huérfana y vive con sus tíos. Hacia el final de la novela se casa con Nicolás. Martín Sánchez Chagoyán, ranchero de la región, hombre maduro y bueno de origen mestizo, se dedica a perseguir a los bandidos y resulta que al final es el héroe incuestionable de esta obra literaria, El Zarco. Doña Antonia, mamá de Manuela y madrina de Pilar, tras la huida de su hija, enferma y muere. El Tigre, compañero de tropelías del Zarco, lo entrega a las autoridades con la intención de quedarse con Manuela. Esta es una breve semblanza de una obra literaria muy famosa que se llama El Zarco y que fue escrita por el escritor, periodista y maestro mexicano Ignacio Manuel Altamirano. ¿Dónde quedó el tesoro de los plateados? Alrededor de 1860, la más importante banda de asaltantes que asolaban los caminos en el territorio que hoy es Morelos se llamaron los Plateados. Era vasto su conocimiento del territorio, de lo que hoy es estado de Morelos y Puebla. Desde Jonacatepec, Tlayacapan y Yautepec, cuantas veces trataron de ultimarlos, se escondían en cuevas y barrancas. Su crueldad, su audacia y métodos sorpresivos anulaban la capacidad de respuesta del contrincante. Como resultado de las expropiaciones, acumularon un gran tesoro. Al ser informado el presidente Benito Juárez sobre las acciones de la banda de malandrines, dio la orden de aniquilarlos. Fueron pasados por las armas en el tercer tercio del siglo XIX, aproximadamente, y desde entonces y por más de un siglo la pregunta sigue siendo: ¿dónde quedó el tesoro de los plateados? Buscadores de tesoros rascaron en las ruinas de la hacienda de Xochimancas. Usted ve el casco abandonado de lo que fue dicha hacienda, guarida preferida de los plateados, y en otros lugares, porque al parecer los plateados lo ocultaron en varios sitios. Los literatos indagaron acerca del lado social y sentimental de los plateados. Ignacio Manuel Altamirano escribió la célebre novela El Zarco, sobre el más popular y carismático de ellos. En aquella época el pueblo llegó a idealizar y admirar a los plateados, y se aseguraba que repartían parte del botín entre los pobres. Hasta se dijo que llegaron a construir una casa de cultura en Azochiapan, Morelos. Don Javier Álvarez, vecino de Jiutepec, Morelos, platica que un pariente suyo intentó entrar a una cueva en Cañón de Lobos, donde aseguraban se encontraba el tesoro, e incluso esa persona alcanzó a ver 2 esqueletos sobre un par de montículos de tierra y piedra, y cuando intentó salir, sus acompañantes lo rescataron con una reata, jalándolo de los pies. Cuenta la leyenda que cuando los antepasados ricos enterraban un tesoro, mataban a los que escarbaban la tierra, para que no regresaran por el tesoro y para que lo cuidaran después de muertos. Una persona que ha trabajado en operaciones de mantenimiento de el ayuntamiento de Jiutepec cuenta que un amigo suyo construyó un jacal en la entrada de la famosa cueva de Cañón de Lobos, y todo para que nadie sacara el tesoro sin entregarle su parte por cuidar la entrada. Gente como Genaro Hernández, Samuel Rodríguez y Sabino Hernández, vecinos del pueblo de Atlacomulco, donde se encuentra la ex hacienda de Cortés, en consulta con médiums preguntaron a un espíritu dónde se encontraba el tesoro de los plateados. El espíritu les contestó que al pie del cerro de las Tetillas, muy cerca de Yautepec. Finalmente, cuando construyeron el nuevo carril de la carretera Cuernavaca-Cuautla, siendo gobernador constitucional del estado de Morelos
don Lauro Ortega Martínez, 1982-1988, se dice, se encontró el tesoro de los plateados al pie del Cerro de las Tetillas. Un ingeniero de nombre Luis Murillo, responsable de la construcción, cuenta que antes de encontrar el tesoro sucedió un hecho misterioso. En el transcurso de la construcción del nuevo carril de la carretera, un pliegue de la montaña rocosa no cedía al impacto de la dinamita. Cuando un peón lo llamó para mostrarle una mano negra que salía de la montaña, como si retuviera las rocas, el gobernador Lauro Ortega presionaba a los constructores para concluir la carretera en el menor tiempo posible, porque el tráfico vehicular Cuernavaca-Cuautla durante muchos años fue desviado vía Tepoztlán, triplicando el tiempo de recorrido. El ingeniero Murillo fue a solicitar su consejo a un sacerdote de Yautepet, cómo hacerle para superar el obstáculo interpuesto por la mano negra. El sacerdote acompañó al ingeniero Murillo y mediante bendiciones eliminó la misteriosa mano negra y la roca se desgranó al primer golpe de dinamita. Una vez encontrado, ¿dónde quedó este famoso tesoro de los plateados? Definitivamente no se le quedó al ingeniero Luis Murillo, y el exgobernador del estado de Morelos, don Lauro Ortega Martínez, ni cómo preguntarle, ya ha fallecido. El tesoro que mediante asaltos y confiscaciones por más de un siglo trataron de reunir los plateados, que resistió dentro de una cueva el acoso de la ambición humana, finalmente se ha hecho humo. Los plateados tuvieron como punto geográfico de convergencia entre el oriente y poniente del estado de Morelos, y como guarida común, además de la abandonada hacienda de Xochimancas, el antiguo camino de Cuernavaca a Yautepet, que cruza por el Cerro de las Tetillas. Dicho grupo llegó a tener tal brillantez y esplendor que alcanzó desmesuradas proporciones al aglutinar una gavilla de 500 malandrines. Y la pregunta sigue, ¿y dónde quedó el tesoro de los plateados? Esta es la verdadera historia de un pueblo llamado Real de Huautla. Enclavado en el municipio de Tlaquiltenango, en estado de Morelos, limita con los estados de Guerrero y Puebla. Me refiero al mágico Real de Huautla, pueblo de gran historia, cultura y tradición que por muchos años, desde la colonización hasta los años 80 del siglo pasado, fue uno de los poderíos económicos de la entidad morelense. Se han encontrado documentos reales donde se puede asegurar que en Huautla y en el paraje de Tlachichilpa, situado a 8 kilómetros al sur del pueblo, en el año de 1570 se explotaron las primeras vetas de plata. Ahí don Alonso Díaz, dueño de la opulenta hacienda del mismo lugar, hoy en ruinas cubiertas de vegetación, trabajó al máximo el mineral, que era enviado al trapiche de Mapastlán y a la Ciudad de México, y al estar agotada por su sobreexplotación, hubo necesidad, como en casi todas las minas de Nueva España, de excavar galerías profundas, lo que hizo posible el aumento de su producción. Al ir llevando a cabo dichas excavaciones, fueron naciendo diferentes entradas a ella, en diversos puntos de Huautla y Tlachichilpa, entradas llamadas con nombres religiosos como San Francisco, la más grande, Santiago y Guadalupe. Otras eran llamadas de diferente manera, como el Club, la América, Cinco Señores, la Plomosa y el Clarín. Es de reconocer que este Real de Minas nunca figuró entre las más importantes de las 3000 que existían en la Nueva España, ni siquiera del México independiente, donde tampoco se acuñaron monedas. Por ejemplo, a finales del periodo colonial, Hispanoamérica enviaba a España aproximadamente 26 millones de pesos de plata por año.
el 62% de su producción total, de la cual el Real de Minas de Huautla solo aportaba el 0.69%, pues estaba clasificada en las minas de mediana proporción. Juntas hacían una producción anual inferior al $1,000,000. Fue nombrado primer alcalde mayor de las minas de Huautla don Pedro de Izaguirre en el año de 1615, nombramiento vigente hasta el año de 1662, en que se nombra a Carlos de Cuellar, que además se le fue agregada a la alcaldía de las Amilpas, hoy Cuautla. Entre 1709 y 1742, la producción de plata en este pueblo minero fue muy escasa, pero surge un gran auge ya para los años de 1772 a 1786, según datos de los libros de cargo y data de la Real Hacienda de la Caja de México, donde se reportan los diezmos de azogue de plata trabajados en Huautla. Los años de mayor esplendor de este Real de Minas en la época colonial fueron en 1770 y 1780, reportando una productividad de más de 30,000 marcos de plata. De acuerdo a la Real Cédula del 10 de abril de 1785, en el que se creó el Tribunal de la Santa Acordada, en Huautla se estableció una prisión en la que se sometían a los bandoleros que asaltaban los cargamentos de plata en los caminos reales. Cárcel que se extinguió en el año de 1812, pues por órdenes del generalísimo José María Morelos y Pavón, se dio la libertad a los presos que en ese año pagaban su condena, con el objetivo de reclutarlos en el ejército insurgente. El general Morelos llegó personalmente a visitar el mineral de Huautla, precisamente antes de los sucesos del sitio de Cuautla. Cabe mencionar que en los años de la lucha de independencia el trabajo en las minas era muy escaso. Para la época de la Revolución Mexicana de 1910, y estando en función las minas, el ejército zapatista estableció en Huautla su cuartel por un corto lapso de casi 2 años. Las minas fueron estratégicos escondites de los revolucionarios en sus combates con el ejército federal, que en el mes de agosto de 1913 sostuvieron varios días de combate, pues los federales al mando del general Juvencio Robles lograron penetrar al pueblo con la idea de que al derrocar el cuartel general de Huautla acabarían con el movimiento zapatista, haciéndole numerosas bajas a los surianos, y al encontrarse consumiéndose en llamas el pueblo incendiado por el coronel Luis G. Cartón, provocó que el 19 de agosto se replegaran a otros lugares de Puebla y Guerrero. En este hecho histórico conocido por el ejército como la toma de Huautla, la hacienda de Tlachichilpa sirvió de escondite para los zapatistas, y fue en este lugar donde, después de haberlos tenidos prisioneros desde más de 2 semanas, el mismo día 19 de agosto fueron fusilados por los zapatistas los políticos y militares Pascual Orozco Padre, Luis Cajigal y Emilio Massari, quienes habían sido enviados por el presidente Victoriano Huerta para negociar el fin del conflicto armado con Emiliano Zapata. Cada 11 de julio los mineros hacían su gran fiesta en honor al señor de los barreteros. Era impresionante observar un gran desfile que, al ir marchando por las principales calles del pueblo, relumbraban con sus cascos y su gran alegría. Hoy solo los recuerdos llegan a la memoria de los exmineros. Con gran tristeza llega a su mente aquel 30 de octubre de 1991, día en que la empresa El Rosario, Sociedad Anónima de Capital Variable, anunció el cese de las minas con el argumento
de que la empresa estaba en quiebra debido al bajo costo de la plata y los altos impuestos hacendarios. Desde entonces los trabajadores de las entrañas de la tierra no hallaban salida, como dicen ellos. Demasiadas familias emigraron en busca de empleo. Era desconcertante ver tantas casas abandonadas, y los que se quedaron fue porque tenían, aunque sea una tierrita que sembrar o animales que criar. Después de 24 años, hoy la vida del pueblo ya es otra. Varios exmineros que siguen radicando en Huautla se han acostumbrado a la vida ganadera y agrícola. En las temporadas de veda es común verlos cazar con su indumentaria de cazadores, marchando a los cerros en busca de un venado macho para llevarlo a casa y poder disfrutar de un rico guacamole, o en su caso se van a pescar a la gran presa que don Lauro Ortega, gobernador del estado de Morelos en dicha época, les hizo, y la cual se le conoce como la Cruz Pintada, y llevan a su casa mojarra fresca y langostino para poder disfrutar de un gran caldo. Lo que un día fue un poderío económico, ahora es casi un pueblo fantasma. Los ex mineros de Huautla manifiestan que solo es una mina la que existe actualmente, misma que cuenta con diferentes niveles bajo la tierra. Así los nombres con que son llamadas se refieren a las entradas a ella. Al preguntarse al fallecido historiador Roberto Calleja, quien fue poseedor de una de las colecciones más completas de metalurgia a nivel nacional, comentó que él no tenía conocimiento sobre monedas acuñadas en Huautla, ya que no había podido conseguir una de este mineral, llegando a la conclusión de que en el centro minero real de Huautla nunca se acuñaron monedas. Esta es la verdadera historia de un pueblo histórico llamado Real de Huautla, que se encuentra en el municipio de Tlaquiltenango, en estado de Morelos.